Bien, buenos días, hermanos. Qué bueno poder estar con ustedes de nuevo en este día para continuar nuestro estudio del volumen 5, Perspectiva General de la Doctrina Bíblica. Espero que todos estén bien. Aquellos que son pastores, que el ministerio esté siendo bendecido por el Señor, que haya crecimiento, que estén viendo personas venir a los pies de Cristo. Ese es nuestro deseo. Aquí estamos para ayudarlos en cualquier necesidad que ustedes tengan, que podamos nosotros ayudarles en esa necesidad. Aquí estamos para hablar con usted y orar con usted. Así que Dios bendiga a todos los pastores, los ancianos que están ministrando en las iglesias y predicando cada semana. También cada uno de los líderes que son importantes para las iglesias representadas aquí. Gracias por su trabajo, gracias por su esfuerzo, gracias por su amor por el Señor y la obra que Dios está realizando a través de ustedes. Vamos en esta mañana a hacer algo un poco diferente. Vamos a enseñar esta clase en dos partes. Vamos a hacer la primera parte ahora y después le vamos a mandar otro enlace para una segunda parte que tiene que ver con los argumentos clásicos que se encuentran ahí en su libro número 5, Argumentos Clásicos para la Existencia de Dios. Si no tiene tiempo en esta semana para mirar esta segunda clase, no se preocupe, la puede ver en otra ocasión. Si queremos dar esta primera clase, esta primera parte, para que ustedes vean antes de la próxima clase el lunes, pero solamente para que usted sepa que le vamos a mandar dos enlaces, uno para el contenido que están mirando ahora y una segunda parte de esta segunda clase que tiene que ver con desarrollar lo que significan esos cuatro argumentos clásicos que ustedes ya leyeron ahí en el libro. Queremos desarrollar un poco más lo que está ahí. Así es que vamos a entregar al Señor este tiempo y vamos entonces a empezar con la clase 2, parte 1. Gracias, Padre, por esta mañana y este momento que nos permites grabar esta clase. Nos ponemos en tus manos y pedimos que tú nos bendiga, nos dé la fuerza, la claridad para poder expresar lo que queremos comunicar con los estudiantes, y pedimos que sea de gran bendición para cada pastor, cada líder, y que, Señor, tú sigas ayudando a todos los estudiantes en este tiempo tan especial de 2 años que ellos se han dado al estudio y la preparación ministerial. Gracias, Señor, por los pastores Marlon y Gregorio también, que van a tener parte en este curso. Pido tu bendición para ellos también. Y, Señor, nos entregamos a ti. Pedimos que tú nos uses y que tú bendigas, Señor, a cada estudiante representado, cada familia representada y cada ministerio. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien, entonces estamos en la clase pregrabada de la semana 2 y el lunes 25 de septiembre, el pastor Gregorio va a estar con ustedes en vivo. O sea, este lunes que viene, el pastor Gregorio va a estar en vivo con ustedes y van a estudiar acerca de la bibliología, el estudio de la Biblia en sí. Y después, en 2 semanas más tarde, vamos a tener el pastor Marley con ustedes el lunes 9 de octubre, que va a dar la clase sobre Cristo, la Cristología. Muy bien, como le dijimos en la primera clase, es importante si usted puede tener un lápiz, un papel, un cuaderno para tomar notas de lo que estamos compartiendo, o si no, escribir en su libro, ¿verdad? Esto le va a ayudar. Solamente como de manera de repaso, la semana pasada empezamos nuestro estudio de doctrina y de teología bíblica, y definimos la palabra teología como el estudio de Dios. Y dijimos que todos somos teólogos, ya que todos tomamos una posición sobre la Biblia, lo que enseña la Biblia y preguntas que surgen de la Biblia. Todos tenemos una opinión. Y en el momento que usted tiene una opinión, usted está haciendo una declaración teológica, o sea, acerca de Dios. Entonces dijimos que la palabra teología es
una palabra sobre Dios o un discurso sobre Dios. Y también desarrollamos un poco este tema de los diferentes departamentos o aspectos bajo la teología. Y no voy a tomar tiempo, regrese a la semana pasada donde hablamos de esto para una definición un poco más específica sobre cada una de las ramas de la teología sistemática, la teología bíblica, la teología histórica, la teología filosófica, la teología del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, la teología apologética y la teología práctica. Hay algunas descripciones de las que ustedes leyeron ahí en su libro, su manual del volumen 5, que son descripciones populares que no son bíblicas de Dios. O sea, no dicen todo lo que se deben de decir. O sea, si uno dice que es la fuerza de la vida, como Dios es solamente un poder que existe en el universo, Dios es el poder que existe en el universo, no es, pero eso no solamente define lo que Dios es. Eh, la realidad última, el hombre de arriba, que alguna persona se refieren aquí en los Estados Unidos, the man upstairs en inglés, ¿verdad? No es una manera que honra a Dios en esa descripción. O sea, hay descripciones que no son populares, que no describen de verdad al Dios de la Biblia. Y en la B, ahí en su manual, hay muchas diferentes definiciones sobre conceptos de Dios como el monismo, el dualismo, humanismo. No voy a tomar tiempo para leer y explicar cada uno de estos puntos. Yo creo que la definición que da es suficiente. Está el ateísmo, el agnosticismo, el panteísmo, el politeísmo. Todas estas definiciones están bastante claras ahí en sus libros, aunque pudiéramos decir más en cada una de ellas, pero no vamos a tomar el tiempo. Está el sincretismo, está el deísmo, que es diferente al teísmo, porque en el deísmo Dios básicamente creó, pero no está envuelto como Dios soberano sobre la creación. Empezó por medio de la creación, pero no está envuelto en la providencia, ¿verdad? De todos los asuntos aquí en la tierra. Simplemente creó y algún día, posiblemente para algunos deístas, habrá un día de juicio, pero Dios no está envuelto, los milagros no existen, el nacimiento virginal de Cristo no es verdad. Y así sucesivamente, Cristo resucitó entre los muertos. El deísta no va a creer nada de esto, pero el teísta cristiano bíblico sí lo va a creer. El teísmo está ahí también, el número 11 en sus definiciones del soberano, creador, gobernador del universo. Eso es lo que sostenemos nosotros como creyentes en el Dios de la Biblia. Llegamos entonces al punto 2, las 10 doctrinas principales, y empezamos con donde creo que debemos de empezar, que es Dios Padre. Es la teología propia, se les llama. Y analizando un poco de la esencia de Dios, quién es Dios. Entonces la pregunta que se hace es esta: ¿qué hay en Dios que lo hace ser Dios? O en otras palabras, ¿cuál es la esencia de Dios? Los mormones creen que Dios es un hombre perfecto, elevado. Fue un hombre perfecto y elevado, con un cuerpo formado literalmente de carne y hueso. Dios en la teología de los mormones fue un ser humano, y Elohim es el nombre genérico de Dios que se encuentra en Génesis 1:1. En el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra. Ese Elohim fue un ser humano en algún otro planeta, pero por su manera de conducirse, por su manera de amar a Dios, Dios le dio entonces el privilegio de ser hecho un Dios en minúscula, y le dio como regalo el planeta Tierra. Entonces los mormones son politeístas, no son monoteístas como somos usted y yo. Creen en muchos dioses. Está la ciencia cristiana, que cree que Dios es un principio, es un espíritu y es impersonal. Nosotros no creemos en eso tampoco. La confesión de Westminster, que rige
la creencia de muchos presbiterianos. Tiene una definición muy bonita también de Dios, correcta, que podemos entonces adaptar y adoptar. Perdón. También la fe y el mensaje bautista dice que hay un Dios y, ¿qué dice aquí? Perdón. A ver si podemos ver esto aquí que no puedo ver. Y solo un viviente verdadero. Él es un ser inteligente, espiritual y personal, el creador, redentor y preservador y gobernador del universo. Dios es infinito en santidad y en todas las otras perfecciones. Dios es todopoderoso y omnisciente, y su perfecto conocimiento se extiende a todas las cosas pasadas, presentes y futuras, incluyendo las decisiones futuras de sus criaturas libres. A Él le debemos el amor más elevado, reverencia y obediencia. El Dios eterno y trino se revela a sí mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo como distintos atributos personales, pero sin división de naturaleza, esencia o ser. O sea, pues está bastante completo esta definición que se encuentra en la fe y el mensaje bautista sobre qué es Dios, como definimos a la persona de Dios. Según la cuarta pregunta del Catecismo de Westminster, ¿qué es Dios? Esta definición la he usado yo muchas veces. Dios es espíritu, infinito, eterno e inmutable, o sea que no cambia, en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Descripciones correctas, bíblicas sobre la persona de Dios. Desde el momento de Anselmo, padre de la Iglesia Católica, cuya teología todavía se lee y es útil. Él dio una definición, creo que fue en el siglo XI, sí, en el siglo XI, aquello de lo cual nada más grande es concebible. Y este tiene que ver con esta definición, con lo que es el argumento ontológico que vamos a dar en la próxima clase, que vamos a dar parte 2. Pero para Anselmo, cuando define a Dios, Dios es aquello, yo diría, quién o aquel de lo cual nada más grande es concebible. Hockima, un comentarista del siglo XX, Dios es el único ser personal, simple, absoluto, espiritualmente puro, de perfecciones infinitas, eternamente, enteramente inmanente en todo el mundo y a la vez esencialmente trascendental, o sea, inmanente, está con nosotros, pero está más allá de el planeta Tierra. Es trascendental en relación con todas las cosas. Berkhoff, Dios es uno, absoluto, inmutable e infinito en su conocimiento y sabiduría, en su bondad y amor, su gracia y misericordia, en su justicia y santidad. O sea, cuando usted se le pregunta qué es Dios o quién es Dios, a lo mejor su definición no es tan perfecta, preciosa como la de estos autores que pensaron un poco cómo describir a Dios. Pero creo que es un buen ejercicio que usted escriba quién es Dios o qué es Dios, y que esta pregunta fue la tarea de la semana pasada y compartimos sobre esto, pero es importante que usted pueda desarrollar un poco más el concepto de Dios. Dios es, no hablar de que Dios le bendice, que Dios le ha contestado las oraciones, que un testimonio. En este momento lo que estamos buscando es una definición. Hoy en día hay tantas definiciones o opciones de parte del pueblo, ¿verdad? Sobre qué es Dios, que como creyentes tenemos que darle una descripción bíblica, teológicamente correcta sobre quién es el Dios quien adoramos, quién es el creador del universo, quién sostiene. Y Él es absoluto, es inmutable, como dice aquí. Strong dice, Él es espíritu, Él es perfecto, en quien todas las cosas tienen su origen. O sea, procedemos de Dios, Él es el creador. Tenemos que ser bien claros y se lo tenemos que enseñar a nuestra congregación, a los hermanos
de nuestra congregación. La teología de Dios Padre, la teología propia, es tan importante. Y yo espero que a la medida que estamos estudiando en este día y ustedes han estado leyendo, los lleve a adorar a Dios por quien Él es. Y por eso para mí me encanta esta primera clase que tiene que ver con, con Dios Padre, la teología de Dios, porque nos ayuda a enfocarnos en la esencia de Dios y nos debe llevar entonces a poder exaltar a Dios con todo nuestro corazón. Leitner dice: Dios es espíritu, Él es una persona viva, activa y divina, quien es infinito e inmutable en su ser. Muy importante cuando estamos hablando que si Dios cambia o no cambia. En su esencia, Dios es inmutable, no cambia. Poder, santidad, justicia, bondad, verdad, amor. Él puede disfrutar el compañerismo con las personas que ha creado a su imagen y a quienes ha redimido por su gracia. Y Él siempre actúa en armonía, me gusta esto, siempre actúa en armonía o consistente con su perfecta naturaleza. Dios no puede amar más que lo que ama ya. Dios no puede ser más justo o más santo. Lo que Él hace es en armonía con la perfección de su santidad, de su amor, de su compasión. Dios es perfecto, no se puede añadir, no se puede restar o quitar nada. Cuando leemos, por ejemplo, una porción que usted tiene ahí en su libro, el Salmo 145, del 3 al 18, ahí habla de que Dios es grande, que su grandeza es inescrutable, que Él es hermoso en su gloria, en su magnificencia. Él tiene poder como creador. Él es de inmensa bondad para cada uno de nosotros. Él es paciente, Él es clemente, es misericordioso. Dios es bueno para siempre, todos los días, en toda ocasión, en todo momento, en toda situación en la cual estamos. Dios es bueno, ¿verdad? Él reina, Él es Señor, Él es el que sostiene todas las cosas, ¿verdad? Y sostiene a los que caen. Dios es fiel. Jehová, Yahweh, el nombre personal de Dios, el Dios del pacto, el Dios que tiene existencia en sí mismo, el Dios que es fiel a los suyos, ¿verdad? Él provee comida, él es providencial, ve la necesidad y provee para ella. Nos llena de bendición. Él es bueno, Él es justo, Él es cercano a nosotros. O sea, imagínense tomando este texto bíblico y en tu tiempo de oración, orando, elevando estas frases: Dios, tú eres clemente y misericordioso, tú eres proveedor, tú eres creador, tú eres bueno, tú eres rey, tú eres Señor. Y estamos exaltando a Dios en ese tiempo de alabanza a Dios, en nuestro tiempo de oración, y glorificando el nombre de Dios. Dice Juan 17, el Señor expresa esta palabra: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios. O sea, de la palabra, de la boca de Jesús, está la declaración judía de que hay solo un Dios. No hay más de un Dios. No hay un Dios grande y uno pequeño, uno creador y uno que fue creado por el creador. Como dicen los testigos de Jehová sobre Jesús, un Dios pequeño. No, no. Hay un solo Dios, que en su esencia son tres personas. Y el libro habla de la Trinidad. Ahí también creo que no sé si fue la lectura de la semana pasada o la lectura de esta semana. Pero ahí dice que, dice Romanos 11, en la Reina Valera, dice: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. Y dice la Nueva Traducción Viviente: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Por supuesto, entendemos las decisiones y los caminos de Dios que ha revelado, pero hay decisiones y caminos de Dios que le pertenecen a Él, como dice Deuteronomio capítulo 29 y versículo 29. Hay cosas que Dios, como Dios solo sabe,
hay cosas que Dios ha manifestado o revelado a su pueblo para nuestra bendición. Así que Deuteronomio 29:29. Los atributos de Dios, página 35 en español, página 43 en inglés. Dice un autor, I.A.W. Tozer, que un atributo de Dios es todo aquello que Él, en alguna manera, ha revelado como verdadera parte de sí mismo. Está correcta esta traducción, pero esta declaración de Tozer, y no sé qué más ha dicho sobre los atributos de Dios, pero esta cita dice de lo que ha revelado Dios. Y lo que ha revelado Dios viene de dos maneras diferentes. Están los atributos comunicables y están los atributos no comunicables. O sea, atributos comunicables son aquellos atributos que Dios ha comunicado y que nosotros como seres humanos podemos disfrutar de él, como el amor de Dios, y nosotros también podemos ser amorosos. Dios es Dios justo, ese es un atributo de Dios, y usted y yo podemos actuar de manera justa. Dios es perdonador y misericordioso. Dios ha comunicado ese atributo a nosotros, no solamente para que lo leamos acerca de su ser, pero usted y yo también podemos disfrutar de ese atributo en una escala mucho menor que la de Dios, porque nunca vamos a amar perfectamente como Dios amó y ama. Entonces están los atributos no comunicables. Esos son los atributos que le pertenecen solamente a Dios, como Dios es todopoderoso. Dios está en todo lugar. Dios sabe todo. En el momento, Dios lo sabe todo. Esos son atributos que le pertenecen a Dios solamente. Atributos comunicables y atributos no comunicables. Dios es espíritu. Dios en su naturaleza esencial es espíritu. No tiene cuerpo, es incorporal. Vemos mucho acerca de Dios cuando Cristo se manifiesta en la encarnación y podemos conocer a Dios mucho más en la persona de Cristo. El que quiera ver al Padre, vea a Jesús y el Padre se manifiesta en la persona de Jesús. Y algunos creen que vamos a ver a Dios en su esencia como espíritu algún día en la eternidad. Yo no estoy seguro si eso es correcto, porque yo creo que lo que vamos a ver algo de la presencia de Dios, la luz de Dios, la gloria de Dios, pero Cristo será siempre la manifestación de Dios. Entonces, Cristo será aquel con el cual tendremos comunión y con el cual vamos a hablar y compartir, aquel que va a pasar tiempo contigo y conmigo y con todos nosotros en la eternidad. Pero Dios Padre es espíritu. Nos ha revelado en carne. Esa es la segunda persona de la Trinidad, el cual tomó carne y se humanó y el cual fue glorificado con un cuerpo similar como el que tenía, pero glorificado sin las limitaciones que tuvo de tiempo y lugar como ser humano en la humanidad de Jesús. Entonces, vamos a ver a Cristo. Dice Juan 4:23-24, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios, ¿qué dice? Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea, Dios está buscando aquellos que adoran en espíritu, que adoran no solamente por medio del Espíritu Santo, pero que adoran a Dios de manera genuina y según la verdad de Dios como está revelada en las Escrituras. Por eso que es tan importante definir quién es Dios, quién es este Dios que estamos adorando. Dios es espíritu. Dios en su esencia no es ni físico ni material. Aunque en Cristo Él escogió circunscribirse a las limitaciones de la condición humana. Dios es invisible con la salvedad de que Él eligió hacerse visible en Él. Y ahí están los diferentes textos que ustedes pueden leer. Dios no puede ser representado en lo más mínimo por ninguna imagen hecha por el hombre. Dios en su esencia posee la simplicidad,
o sea, ausencia de divisiones o partes, y es único es unidad, como dice Deuteronomio 6:4. Juan 1:18, a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto lo miramos la semana pasada. Jesús nos reveló al Padre. Dice Colosenses 1:15 que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen, icon, semejanza, parecido, representación perfecta de Dios. Deuteronomio 6:4 dice, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay división en Dios. Esa es la simplicidad de Dios. La palabra que se usa ahí es Shema. Es la primera palabra. Recuerden que de hebreo se lee de la derecha hacia la izquierda. La primera palabra, Shema, Shema, es oye. Y es una declaración teológica para los judíos acerca de la unidad de Dios y que Dios es uno, monoteísta. Los judíos, iguales que nosotros, somos monoteístas. Creemos que Dios es uno. Segundo, Dios es vida. La vida es una cualidad inherente de Dios. Existe en Él y emana de Él. Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo a tener vida en sí mismo. Está la aceidad de Dios, en inglés God's aseity. La aceidad de Dios significa que Dios tiene existencia de sí mismo. Esto habla de la independencia de Dios. Dios tiene existencia propia de sí mismo. Toda la vida tiene su origen en Dios y se deriva de Él, como dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hechos 17:24 y 28 dice en versículo 16, y de una sangre ha hecho todo, ¿quién? Dios, el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. A veces yo me pregunto, ¿por qué yo no nací hace 100 años atrás o 200 años atrás? Ahora en el futuro, este es el momento, dice aquí, que Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para nosotros, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios lo tiene vivo en el lugar donde usted vive, porque es la voluntad de Dios y le quiere usar para su propósito y su voluntad. Dios es el sustentador de toda la vida, Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten o siguen en orden o están bajo control, todo bajo el señorío de Jesucristo. La nueva versión internacional de Isaías 42:5 dice, así dice Dios el Señor, el que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que ella produce, el que da aliento al pueblo que la habita y vida a los que en ella se mueven. Dios tiene el poder para dar y quitar la vida. Salmo 139:16. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. A.W. Tozer otra vez dice que Dios es el alfa y el omega. Él decidió tu comienzo y decidirá tu fin. O sea, los días tuyos y los días míos están marcados aquí. Eso nos debe de ayudar a vivir con plena confianza en Dios y vivir nuestras vidas cada día con la libertad de que el día que yo estoy viviendo fue creado por el Señor. Dios me ha dado este día, estoy vivo. El día de mañana no me toca a mí. Eh, Puedo ir donde Dios quiere que vaya, puedo hacer aquello que Dios me ha llamado a hacer, puedo confiar en Dios. Y yo sé que a veces hay preguntas difíciles que surgen también sobre este tema.
que Dios ha decidido también el fin mío, pero hay cosas que yo no puedo explicar en este lado del cielo. Yo puedo confiar en Dios para los días de mi vida y no vivir en ansiedad, no vivir en temor, saber de que Dios me tiene aquí hasta el día que Él me quiere llevar a su presencia. Dios es perfecto. Número 3, Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios se mantiene de pie solo, no hay nadie como Él. Dios es incomparable, inigualable. Dios está por encima de toda su creación. Dios es perfecto. Las obras de Dios son perfectas, Deuteronomio 32:4, y usted puede ver las declaraciones ahí en el libro y los diferentes textos bíblicos. Los caminos de Dios son perfectos, la palabra de Dios es perfecta, la ley de Dios es perfecta. Entonces, una pregunta que surge, que tiene usted ahí en su libro, es ¿por qué es importante que Dios sea perfecto? ¿Y qué ocurriría si no lo fuera? O sea, ¿sería esta clase de Dios un Dios confiable, si puede cambiar de parecer, si puede cambiar en su esencia, si su amor es un Dios, si su amor es un amor perfecto? No se le puede añadir, no se le puede quitar. Dios en su misericordia es perfecto. Dios en su santidad, no hay impureza en él, es perfecto. Dios es inmutable, no cambia. Si Dios no fuese perfecto, pudiésemos confiar en él, pudiésemos confiar en sus promesas de que nada nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Dios no fuese perfecto, entonces lo que dice la Biblia sobre su esencia puede ser cierto hoy, pero no mañana. Así que, ¿cómo usted contestaría esa pregunta? ¿Por qué es importante que Dios sea perfecto? ¿Qué ocurriría si no lo fuera? All right. Atributos de Dios. Dios es único. Dios es eterno. Dios, dice la Biblia, es santo, santo, santo. Isaías 6 y Apocalipsis 4. Dios es trascendental, más elevado y está sobre su creación. Como dice Isaías 55, perdón, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A veces cuando no hay una respuesta a una situación que uno está pasando, tenemos que recordar esto. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Muy a menudo en la vida y en el ministerio van a surgir situaciones que no hay explicación. ¿Y por qué alguien actuó o hizo lo que hizo? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué estoy pasando por esta prueba, esta pérdida, esta lucha? No entendemos. Lo que Dios nos ha llamado es a descansar en Él. Y a lo mejor Dios nos permite saber el porqué de lo que me pasó o lo que me está pasando, pero al final no me concierne. Eso le pertenece a Dios. Deuteronomio 29:29. Dios está conmigo, pero Dios está trascendental. Sus caminos, sus pensamientos son diferentes a mí, a los míos, y a veces Dios no me va a comunicar el porqué de muchas cosas. Así que Dios es también autosuficiente. No tiene necesidad de nadie o de nada para su existencia. Dios es infinito. Es libre de toda limitación y no tiene restricción alguna. Así que cuando oramos por alguien, podemos declarar que creemos que Dios puede sanar. Él es infinito, no tiene límites. Y si Dios desea y quiere sanar, puede sanar. Si Dios quiere resolver mi problema como yo quisiera y le pido que lo cambie y lo resuelva, lo puede hacer. No tenemos que dudar. Y Dios es inmutable. No puede cambiar ni para bien ni para mal. Dios actúa siempre en perfecta armonía con su carácter. Entonces, cuando dice, por ejemplo, Jeremías 18,
5 al 10, que Dios se arrepiente, es que Dios cambia su, su parecer en términos de lo que Él ha dicho que va a realizar en la vida de una nación o una persona si usted o una nación se arrepiente. O sea, la esencia de Dios no cambia. Dios es inmutable. Dios no es Dios de amor hoy y mañana no lo es. Diferente a la teología musulmana, donde Alá, el nombre que se le da a Dios en el Corán, es un Dios que escoge, tiene todo poder para escoger lo que Él quiere ser. Él puede escoger ser misericordioso o no ser misericordioso. Él puede decidir ser amar o no amar. Pero Yahweh, en la Biblia, Dios esa es su esencia. Dios es amor. Dios es clemente. Dios es justo. Entonces, en su ser, Dios no cambia, pero Dios sí puede cambiar de acción, de cómo va a actuar sobre una nación o sobre una persona, dependiendo cómo ellos eh, se relacionan con Él. Por eso que dice aquí, entonces vino mi palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel, dice Jehová. Y aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar. O sea, Dios hará una proclamación de juicio. Pero ¿qué dice? Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle. Hoy leí acerca en Segunda de Crónicas de Manasés, el hijo de Ezequías, y el rey Ezequiel, perdón. Y hablaba de cómo él era tremendo pecador, hacía el mal, pero tuvo un cambio, aunque Dios le trajo juicio, cuando él se arrepiente, Dios todavía lo bendice. Entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios, que Dios en su esencia no va a cambiar en sus atributos, pero su manera de tratar o responder a pueblos, a individuos, depende en lo que ellos hagan con lo que Dios le ha dicho. Que Dios lo va a disciplinar, pero se arrepienten. Dios entonces a lo mejor no demuestra misericordia en ese momento, ¿verdad? Entonces Dios es infinito, es inmutable, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente, posee y ejerce en forma inherente todo poder en él. Dios es omnipresente, todo lugar está en la presencia de Dios. No existe lugar al cual vayamos donde no está Dios, es la omnipresencia de Dios. Eh, yo luché con esto, no aquí, pero aquí, porque en un ministerio que yo fui parte aquí en los Estados Unidos tenía que viajar mucho y al principio me fue bien difícil. No que yo no creía en la omnipresencia de Dios, pero en ese momento, fuera del hogar, fuera de estar con mi familia, con mis hijas, eh, fue un momento en mi vida, unos cuantos años ahí, ¿verdad? Que tuve que aprender y crecer en confiar en que no importa donde yo esté, Dios está ahí y está con mi familia, ¿verdad? Y ahora que estoy viajando tanto, esta es una doctrina que me ha ayudado tanto. Cuando vamos a Nicaragua, cuando vamos a Ecuador, cuando vamos a la República Dominicana y en el futuro iremos a muchos otros países. Y muchas veces tengo que viajar solo. A veces me acompaña otro líder. Pero sabiendo esto, que no existe lugar al cual vayamos donde Dios no esté. Dios mira todas las cosas al mismo tiempo. Delante de Dios no existen pecados secretos. Dios está siempre presente con nosotros. Podemos confiar en el Señor. Ir donde Dios nos ha llamado a ir y confiar en Él. Entonces Dios es infinito, inmutable, omnipotente, omnipresente. Dios es omnisciente. Dios conoce y entiende todas las cosas, acontecimientos y personas pasados, presentes y futuros, posibles
o potenciales que han sido, son, serán, pueden ser o pudieran haber sido. Es una buena definición ahí en el libro. La omnisciencia de Dios, nada está más allá del conocimiento de Dios. Job 28, todas las cosas son perfectamente conocidas por Dios. Algunos enseñan que cuando los Estados Unidos sufrieron los ataques en septiembre del año 2001, que Dios no sabía que esos ataques estaban tomando lugar o iban a tomar lugar. Lo supo en el momento que el resto de la humanidad lo supo. Que hay ciertos eventos y acciones libres de los seres humanos que Dios no sabe los resultados de esas decisiones libres que van a tomar los seres humanos. Pero no, eso no es lo que la Biblia enseña. Dios sabía lo que iba a pasar ese día tan triste aquí en los Estados Unidos que afectó al mundo entero. Pero Dios conoce todas las cosas de manera perfecta. Dios no puede ser sorprendido, escandalizado o tomado desprevenido. Dios está siempre preparado de antemano para todo. Un pastor que fue acusado de un pecado y destruyó casi todo su ministerio. En una ocasión, cuando salió a reducir toda esa historia y cosas acerca de él que, de acuerdo a él, nunca pasó, se deprimió. Se deprimió y quiso dejar el ministerio. Quiso dejar el ministerio. Pero alguien le dijo que Dios sabía ese momento cuando lo llamó. O sea, hay cosas que van a pasar. A veces son acusaciones falsas. Hay cosas que pasan en nuestra vida que nos quieren como mover, ¿verdad? Del lugar firme donde estamos, donde Dios nos ha llamado. Pero Dios, en el momento que te llamó al ministerio, sabía que ese momento iba a llegar a tu vida y así todo te llamó. Y así todo promete estar contigo. Lo sabía todo, sabía que ese momento iba a venir y está contigo en ese momento. Dios está siempre preparado de antemano para todo. Entonces hay una pregunta ahí, la 45. Si eso es verdad que Dios es omnisciente, la omnisciencia de Dios es causativa, o sea, causa todo lo que sucede en el mundo, es el origen o causa de otra cosa. O sea, el hecho de que Dios sabe algo de antemano significa que todas las cosas que están pasando son causadas por Dios. O sea, el hecho de que Dios sabe todo significa que todo está determinado. ¿Por qué sí o por qué no? Este es un gran debate en la teología hoy en día. Si todo está determinado por Dios, si todo lo que pasa fue determinado por Dios. O sea, un niño que es violado, un padre que deja a sus hijos porque murió de una enfermedad, de un cáncer, ¿verdad? Todo lo bueno y todo lo malo, todo está determinado por Dios, todo está causado por Dios, sí o no. Y quiero decir esto, que cuando hablan de la omnisciencia de Dios y que Dios lo ha determinado todo, entonces somos libres de verdad porque todo está determinado. Lo que quiero decir es que si Dios hubiera sabido eh, una decisión diferente, entonces eso es lo que está determinado por Dios. O sea, usted pudo haber actuado, una persona puede actuar de una manera u de otra. Dios no determina el acto, sino que lo que está determinado es lo que ya Dios preconoce. Lo preconoce porque vio de antemano la decisión de una persona. Y en ese sentido está determinado, pero la persona si hubiera tomado una acción diferente, eso es lo que Dios hubiera preconocido y predeterminado. Pero no significa que usted y yo no somos libres. Que Dios sepa que ya ciertas cosas van a pasar en su vida y en mi vida, no significa que fue predeterminado por Dios, es que Dios lo conoció de antemano. Y esto es, yo sé que diferentes teólogos van a tener una perspectiva sobre lo que significa la omnisciencia de Dios en relación a lo que sucede en el mundo hoy en día, pero hay diferentes maneras para, para contestar esta pregunta. La pregunta en sí
es esta. Si la omnisciencia de Dios, porque el hecho de que Dios lo sabe todo, lo conoce todo de manera perfecta, si eso es causativo, si eso significa que la omnisciencia de Dios ha causado que todas las cosas sean tales como son. Esa es la pregunta, un poco filosófica también, y teológica. Se la dejo ahí, está en su libro para que usted pueda entonces pensar y reflexionar sobre su respuesta a ella. Y vamos a terminar esta primera parte sobre la soberanía de Dios. La palabra soberanía no aparece en la Biblia, pero sí está el concepto de que Dios reina, ¿verdad? Está el concepto de la providencia de Dios. Daniel 4, 34 a 35 dice más, el fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorificaré al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. Y ahora fíjense lo que dice este rey Nabucodonosor, que tuvo un encuentro con Dios. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Esta es una doctrina que tendríamos que desarrollar mucho más, la soberanía de Dios. Y también es una doctrina que, aunque creemos en la soberanía de Dios, no todos los pastores y no todos los teólogos explican lo que significa la soberanía de la misma manera. Hay por lo menos dos maneras amplias de ver la soberanía de Dios. La primera manera es de explicar lo que significa la soberanía de Dios de esta manera. Es el control absoluto de todo detalle. Todo es determinado por Dios. No se cae, dicen, una hoja de un árbol, sino que fue determinado por Dios. Eso significaría que cualquier cosa mala en su vida, cualquier cosa cruel, cualquier sufrimiento, cualquier enfermedad, todo está determinado por Dios. Y Dios lo permite para su gloria y Dios lo permite para, de alguna manera, ayudarlo a usted, moldearlo a usted y para que, ah, para su gloria, dicen, ¿verdad? Y yo también creo que lo que Dios hace es para su gloria. Y yo también creo en la soberanía de Dios, pero no la defino de la misma manera. En esta primera escuela de pensamiento, y puede ser que sea la que usted sostiene, cuando usted habla de la soberanía de Dios, usted dice que todo está bajo el control de Dios. Esto también incluiría quién es salvo y quién no es salvo. Y ese concepto lo vamos a entrar ahora en un par de semanas cuando hablemos de la soteriología, o la doctrina de la salvación. Pero también incluiría también, si usted tiene ese concepto de la soberanía de Dios, que usted también determina quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Otra perspectiva con la cual yo estoy más cómodo con ella es que cuando hablo de la soberanía de Dios, me refiero al control absoluto que permite decisiones libres genuinas. Que Dios, en su control de todas las cosas, ha permitido que yo sea libre, genuinamente libre, para tomar decisión A o tomar decisión B, que Dios me permite. No solamente que me permite tomarlo como si Él controla aún el permiso, sino que yo de verdad puedo tomar la decisión que yo tome. Y Dios entonces, sabiendo esa decisión, puede aún lograr sus propósitos en mi vida. Entonces, la primera es una idea de la soberanía de Dios donde 100% de todo lo que sucede, bueno, malo, feo, está bajo el control absoluto de Dios. La segunda dice que Dios controla de manera absoluta, permitiendo o limitando las decisiones del hombre, dejando que el hombre tome decisiones. O sea, una persona que quiere violar a una niña. Dios ha creado un mundo donde permite el libre albedrío, las decisiones libres que a veces traen como consecuencia cosas terribles, horribles, males. Y las puede usar para su propósito, pero Dios no determinó esas cosas. Cuando los aviones atacaron y los terroristas atacaron los Estados Unidos en septiembre 11, fue determinado por Dios. Eso es exactamente lo que Dios quería. Dios permitió
que eso sucediera? ¿Lo usa para enseñarnos algo como país o como planeta Tierra? Eh, Cuando una persona cae enferma de una enfermedad terminal, Dios le dio a esa persona esa enfermedad, o es el medio por el cual entonces Dios al final tomó la vida de esa persona y llegó al final los días aquí sobre la vida. ¿Soy libre para escoger a Dios y aceptar a Cristo, o tiene que estar uno determinado, predeterminado por Dios para escoger a Dios o a Jesús? O sea, esto tiene aplicación muy práctica, tu concepto sobre la soberanía de Dios. Tu hijo murió de una edad temprana, digamos. ¿Verdad? Eso fue la voluntad de Dios, eso fue los planes de Dios, o qué. Entonces, vamos a hablar más sobre esto, pero sí podemos decir todo que creemos que Dios controla, que Dios es soberano, que podemos confiar en Dios. No importa lo que venga en mi vida, puedo confiar en Él, mirar a Él y Él me ayudará. Él estará conmigo en lo bueno, lo malo y lo feo de la vida. Sea como usted interpreta la soberanía de Dios, yo puedo saber de que Dios está conmigo y o ha determinado ciertas cosas, o de verdad permite que los hombres hagan ciertas cosas con sus vidas, y aún así puede usar las malas decisiones de los hombres para llevar al fin que él quiere. Entonces, es un poco complicado cuando empezamos a mirar las diferentes escuelas de interpretación sobre qué significa en sí la soberanía de Dios y qué implicaciones tiene para mi vida. Usted probablemente sostiene una de las dos posiciones hoy, y a lo mejor es la cual usted va a continuar teniendo. Entonces vamos a mirar un poco más en futuro sobre lo que es la soberanía de Dios. Ahora, en términos de la soberanía de Dios, ¿podrían las cosas del mundo alguna vez estar fuera de control? La tarea en la página 45 en español, página 57 en inglés. En términos de la soberanía de Dios, ¿podrían las cosas del mundo alguna vez estar fuera de control? ¿Y cómo se aplica todo esto a usted de manera personalmente? A lo mejor usted está pasando por una prueba bien grande ahora. ¿Conoce el Señor? ¿Conocía Dios de esa prueba, de esa dificultad? ¿Está Dios con usted? ¿Puede usar Dios eso para su propósito y para el bienestar de su vida como creyente, como hijo de Dios? Bueno, de acuerdo a Romanos 8, 28 y 29 y 30, yo creo que esos tres versículos se tienen que leer juntos. Romanos 8, 28, 29 y 30. Sí, que Dios puede usar todo lo que tú estás pasando en este momento para algo bueno en tu vida. No que todo sea bueno. Sufrir de un cáncer, sufrir de la pérdida de un ser querido, no necesariamente es bueno, pero Dios puede usar todo en tu vida. Cualquier pérdida, cualquier cambio que ha pasado en tu vida en este momento, que tú no entiendes, Dios está contigo, Dios es soberano, Dios está en el medio de esa situación contigo, no te abandona y puede guiar de manera providencial lo que te está pasando, que Dios ha permitido, genuinamente permitido en tu vida, ah, para lograr los propósitos que Él tenga, más allá de lo que usted puede ver hoy en día. Así que, ¿cómo se aplica todo esto a usted de manera personal? Muy bien, esta es la última parte de la primera clase, de la primera parte de la clase número 2. Hoy o mañana se le enviará entonces otra grabación de la segunda parte, donde vamos a mirar un poco más técnico, filosófico, nuestra discusión sobre los argumentos clásicos, sobre la persona de Jesús, la persona de Dios. Usted no tiene que mirar esa segunda clase que se le va a enviar antes del lunes. Si usted no tiene el tiempo, está bien, pero entonces algún momento en la semana que viene sí le pedimos que vea esta segunda parte de la clase número 2. Así que bendiciones. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo, por las cosas que hemos mirado acerca de tu persona, tu carácter, tus atributos, la esencia de Dios. Señor, ayúdanos a meditar más en tu persona, la persona de Dios. Ayúdanos, Señor, a reflexionar
sobre cada uno de tus atributos, que nos lleven a alabarte, pero también recibir nueva fuerza para continuar, sabiendo aquel quien adoramos. Así que, Señor, gloria a ti. Te amamos y bendecimos. Y gracias, Señor, en esta tarde, sobre todo por tu Hijo Jesucristo, por aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te alabamos, Señor. Y es en el nombre de Jesucristo que oramos. Amén. Que Dios le bendiga.